ustedes algo sobre la oración. De hecho, este mensaje lo he titulado simple y sencillamente Meditaciones sobre la oración, ¿verdad? Bien, el propósito de este mensaje es, pues, estimularnos a la oración, ¿verdad? Más a la oración. Quiero hacerles una pregunta. Cada quien reflexione sobre su vida. La pregunta es, ¿usted podría decir, honestamente hablando, si es una mujer o es un hombre de oración? Podrían decir, sí, yo soy alguien de oración. Bueno, antes que o se vayan a frustrar porque dicen, no, la verdad que yo apenas me alcanza el tiempo para respirar, ¿verdad? En medio de este trajín de la vida. O que puedan decir, no, pues yo oro 1 hora diaria o 2 horas diarias y wow, ¿verdad? Sentirse un tanto hasta orgulloso. Fisiológicamente tenemos que entender un asunto bien real. Habemos personas de hábitos diurnos y habemos personas de hábitos nocturnos. No sé cuál es usted, pero hay quienes en la mañana se sienten con mucha energía, ¿verdad? Despiertos, tal vez porque se tomaron su tacita de café, se sienten con ganas de ir hasta la luna, pero ya por la tarde las energías se le empiezan a bajar, ¿verdad? Y ya llega en la noche casi arrastrándose. Hay otros que son diferentes. En la mañana no arrancan, pero, ¿verdad? Ni que les peguen un corrientazo. Hasta ya después de almuerzo ya empiezan a sentirse, sí, ¿verdad? Con ganas, y en la noche están que no hayan qué hacer, ¿verdad? Nadie los para. No se pueden dormir. Yo soy de aquellos que si en cualquier momento del día cierro mis ojos 5 minutos, me duermo, hermanos, ¿verdad? Yo no puedo orar con los ojos cerrados, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me cuesta. De hecho, lo último que he encontrado es, pero eso es, no vaya a ser lo mismo que yo hago porque yo lo estoy diciendo. Si a usted le funciona bien, pero yo oro mientras voy caminando, fíjense, ¿verdad? Por cosas familiares que tengo que llevar a mi hijo en las noches a unas clases, entonces mientras él esté en clase yo aprovecho y me voy a caminar. Y mientras voy caminando, pues dije yo, bueno, voy a ir orando. Claro, no puedo cerrar los ojos porque me voy a tropezar, ¿verdad? Me van a atropellar. Pero voy orando. Ok. Esa es mi experiencia. Tal vez a usted sí le funciona sentarse media hora, cerrar los ojos y orar. ¿Ok? Pero no hay una hora específica. El Señor oró, dice, aún siendo muy oscuro. Pero si nosotros vamos al Salmo 55, 17, y quiero que vayan conmigo a ese Salmo 55, 17, nos dice algo interesante. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿A qué horas propone aquí que oremos? En la tarde, en la mañana y al mediodía. Un día que yo estaba leyendo este versículo, de repente se me vino a la mente algo. Y dije yo, qué interesante que comemos 3 tiempos usualmente, ¿verdad? Y no es por costumbre, es algo fisiológico, porque ¿qué pasa cuando uno se ha levantado en la mañana? Ya después de cierto ratito, ¿qué siente? Hambre, ¿verdad? Y come. Si no come en la mañana, a media mañana, ya al mediodía, ¿qué pasó? Vuelve a tener hambre y come. Y si no se toma su café con pan en la tarde, sino que espera hasta más tarde, otra vez allá como a las 5:30, 6, ¿qué pasa? Vuelve a tener hambre. ¿Ya? Y entonces yo dije, ¿no será que Dios nos ha creado así para recordarnos que tarde, mañana y mediodía también lo busquemos y oremos? ¿Ah?
¿O será casualidad que nos da hambre 3 veces al día y que el salmista aquí dice tarde y mañana y a mediodía? Bueno, no sé, quizás Dios dice, bueno, tal vez por lo menos las gracias por la comida me van a dar y entonces van a tomar un tiempo para orar. Pero lo que quiero decir es, hermanos, no hay una hora específica. Dios no me va a oír más si oro de mañana o si oro de noche o si oro al mediodía. Dios me va a oír igual. Daniel oraba 3 veces al día, dice, como era su costumbre. Esa era su costumbre. Y en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? Orad sin cesar. Y aunque ahí no necesariamente está hablando acerca de el hecho de estar continuamente orando, sino está hablando más bien del hecho de ser persistente en. Pero yo pensaba, bueno, quizás Pablo, si él hubiera escrito en este tiempo, este versículo, se me ocurre, hubiera dicho, usando las palabras de la tecnología actual, ¿verdad? Estad siempre en modo oración, ¿ya? En modo oración. Eso hace referencia al teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo pongo el teléfono en modo tal, ¿qué quiere decir que lo pongo en modo tal? Que este teléfono va a estar funcionando así todo ese tiempo hasta que yo lo desactive, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios quiere que todos estemos en modo oración todo el tiempo. Que no importa el lugar, que no importa la hora, estemos en disposición de orar, que estemos conectados con el Señor siempre. Porque, seamos honestos, los que trabajamos, ya sea fuera de casa o las amas de casa en el hogar, usualmente desde que nos levantamos hasta que anochece es una cosa de estar en actividad constante, que ir aquí, allá y que manejar, que transportarse, que ir a traer a no sé quién y a no sé cuánto. Y entonces uno dice, bueno, ¿y a qué hora voy a orar? Y cuando lo intento, tal vez allá al final del día, no aguanto ni 10, 15 minutos y ya me da sueño y me voy a acostar. Pero si entendemos que debemos de estar en modo oración, podemos orar y debemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y Dios nos va a escuchar, hermanos. No hay tampoco un formato específico de oración. A veces uno dice, bueno, ¿y cuál será la forma correcta de orar para que Dios me oiga y que Dios conteste mi oración? Hermanos, no la hay, no existe. Yo he oído predicaciones acerca de la oración que toman como ejemplo la oración que aparece que hizo fulano o mengano, y entonces dice, por eso es que Dios lo escuchó, porque oró de tal manera y tocó tales puntos. No, hermanos, porque de repente veo la oración de otro registrado en la Biblia y es diferente a esa oración y Dios lo escuchó también. Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, entonces Él viene y les da lo que conocemos como el Padre Nuestro. Mucha gente ha malinterpretado la enseñanza del Padre Nuestro y lo que hacen es repetir una y otra y otra y otra vez esa oración, pero ese no era el propósito del Señor. De hecho, versículos antes de decirles esa oración, Él les ha dicho que no sean como los gentiles que creen que por su vana palabrería van a ser oídos. Es decir, por estar repitiendo y repitiendo y repitiendo una misma oración, como que si el poder estuviera en las palabras, en el orden o en la forma en cómo se dice. No. Realmente el propósito del Padre Nuestro es otro y nos enseña más bien la sencillez de la oración, porque si la examinamos es una oración sencilla, pero a la vez profunda en lo que dice. Y el objetivo primordial que nos enseña en cuanto a la oración es la gloria de Dios, porque empieza
diciendo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, es decir, exaltado, engrandecido, y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. ¿Ok? Entonces, la oración es para la gloria de Dios. No es para que nosotros nos sintamos bien. No es para cumplir un formato, un requisito. Es para la gloria de Dios. Nos enseña también esta oración del Padre Nuestro en cuanto a la libertad para pedir, ¿verdad? Porque incluso, dice el Señor, en parte de su oración, Padre Nuestro que está en los cielos, etcétera, etcétera, el pan de cada día, dice, dánoslo hoy. Nos enseña a orar por las cosas materiales que necesitamos. Y si bien es cierto que aprendimos el domingo pasado en cuanto a modelos de oración, ¿verdad? O contenidos de oración, pero no quiere decir que no podamos ni debamos pedir por las cosas materiales. Lo que no debemos hacer es afanarnos por las cosas materiales, pero sí tenemos libertad para pedir por las cosas materiales. Yo he escuchado a algunos creyentes que pretendiendo ser muy espirituales y como que si ya están en un plano superior, ¿verdad?, de espiritualidad, dicen, no, si es que yo a Dios ya no le pido por nada para mí, dicen, ¿verdad? No sé si ustedes han oído a alguien que diga algo así, es que yo ya no le pido a Dios nada para mí, solo por otros, ¿verdad? Yo digo, bueno, pero si ahí dice en la Biblia que pidamos por las cosas, ¿verdad?, que nos están afanando, que nos están angustiando, ¿ok? Eso no tiene nada de falta de espiritualidad. Al contrario, hermanos, el Señor nos está llevando a una mayor dependencia de Él. Y si yo no pido por mis cosas, ¿cómo voy a depender de Él entonces? Pues. Entonces, no hay un formato específico en cuanto a un modelo que yo voy a estar repitiendo y repitiendo y creyendo que de esa forma Dios me va a escuchar. Bueno, incluso a veces podemos quizás caer en la trampa de que en nuestras oraciones citamos versículos bíblicos, lo cual está bien, pero a veces puede ser que pensemos, si me equivoqué, no lo dije como era, ¿verdad? Y entonces pensar, bueno, Dios no me va a oír porque yo no recité el versículo como era. Bueno, hermanos, depende de en qué versión lo recitó, pues, ¿verdad? Está la Reina Valera, la nueva versión internacional, está la nueva traducción viviente y las palabras cambian, pero dicen el contenido es el mismo, ¿ok? ¿Qué más? No hay restricciones, como ya les decía, en cuanto a qué pedir. Filipenses 4:6, si vamos ahí. Filipenses 4:6, ese famoso versículo, que es muy famoso, pero quizás a veces no lo creemos tanto, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, ¿por qué hay que estar afanado? Por nada, exactamente. Ni por la salud, ni por la economía, ni por la situación política, ni por la seguridad, ni por esto, ni por lo otro. Por nada, dice el Señor. Ahora, si no vamos a estar afanados por nada, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues llevar en oración todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, siempre y cuando no sean, como dice Santiago, que les dice a sus lectores, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Obviamente, si un creyente está pidiendo cosas indebidas, el Señor, lógicamente, no le va a escuchar ni le va a responder, ¿verdad? Pero cuando estamos pidiendo dentro de la oración, dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios principalmente está revelada aquí en la palabra de Dios, ¿ya?
Entonces, mientras más conozcamos su palabra, vamos a orar más inteligentemente, más sabiamente. Entonces podemos pedir por lo que sea. De hecho, una de las oraciones que yo creo más memorables en el Antiguo Testamento es la oración que hizo Ana. Ana, y vamos allí a Primera de Samuel, donde se nos cuenta la historia de Ana, que fue la madre de Samuel, el profeta. Y esto también nos enseña algo más, que no hay un estilo específico de orar. Cuando me refiero a un estilo específico, me refiero a una forma en la cual yo me exprese, ¿verdad? Hay hermanos que son muy ceremoniosos, digamos, para orar. Y bueno, así es su naturaleza. Yo recuerdo que recién convertido escuchaba a un hermano, ¿verdad? Que cuando yo lo oía orar decía, wow, este hermano, qué fabuloso como ora, ¿verdad? Si es que ni siquiera se equivoca en lo que dice, ¿verdad? No es como muchos de nosotros que oramos y no sabemos qué decir y bueno, y Señor, y nos trabamos. No, ese hermano oraba, diría yo, casi impecable su oración. Pero hay diferentes estilos, hermanos. Dios nos ha hecho diferentes a cada uno y atravesamos por situaciones diferentes. No es lo mismo que yo esté orando cuando estoy en una reunión de celebración de un cumpleaños o una boda, ¿okay? Cuando yo puedo estar pero contento, gozoso, a la oración que voy a hacer tal vez en un funeral o en un momento en que me encuentro sumido en un problema tremendo, terrible. Va a ser diferente. Y aquí está Ana, y en el capítulo 1, en el versículo 1, fíjense lo que dice. Ella con amargura de alma. ¿Alguna vez usted ha orado con amargura de alma? Quizás no, porque tal vez piensa que es pecado, que Dios no lo va a escuchar porque está así. Pero Dios escuchó a Ana y dice que estaba con amargura de alma, oró a Jehová. ¿Y qué más? Y lloró abundantemente. Yo nunca he llorado para decirles al estar orando, ¿verdad? Quizás porque no soy así llorón, ¿verdad? Por naturaleza. Pero una vez, recuerdo, cuando nació nuestro segundo hijo, pasamos por un tiempo difícil porque tuvo que estar 3 semanas hospitalizado desde que nació hasta 3 semanas después en la UCI, ventilado, bueno, una cosa tremenda que creía yo que se iba a morir. Hermanos, yo lloré, pero mi intestino, miren, se retorció de tal manera, ¿verdad? Que yo pasaba con una colitis terrible, ¿verdad? Quizás es la forma en cómo yo me expreso, ¿verdad? Unos lloran y a mí se me retuerce el intestino. Y yo oraba, yo no me acuerdo qué oraba, ¿verdad? Pero seguramente le pedía a Dios por mi hijo. Y aquí está Ana llorando abundantemente. Y su llanto es una oración. Y su oración es un llanto. Y dice en el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Cualquiera hubiera podido pensar, esa mujer no está hablando. De hecho, fue lo que pensó Elías, quiere decir Elí. Y hasta pensó que ella estaba embriagada, que estaba borracha. Pero no, era una mujer que estaba en un momento intenso de oración. Pero no hablaba prácticamente, solo, ¿verdad? ¿Dónde estaba hablando? Aquí, en su corazón. Hermanos, eso fue una oración tremenda que Dios escuchó, Dios la contestó. Así que si usted cree que porque no sabe articular
oraciones elegantes como algunos lo hacen, si usted piensa que por eso Dios no lo va a escuchar, hermanos, está equivocado, ¿verdad? No crea eso. Dios lo va a escuchar, porque realmente son otras las condiciones que Dios pide para escucharnos. Ya las vamos a ver. A veces en reuniones yo he escuchado, tal vez seguramente usted también, y cuando decimos, bueno, y vamos a armar el programa de la reunión y que quién va a dar la bienvenida y quién va a orar, y entonces decimos, no, que ore fulano, porque es que él ora bien bonito, decimos, ¿verdad? Hermano, no se trata de orar bien bonito, ¿verdad? No ese es el punto. En realidad cualquiera puede pasar aquí adelante y orar. Todavía más trágico quizás es aquella concepción de que no, que ore el pastor, porque es que a él sí Dios lo oye, porque está más cerca de Dios. Hermanos, todos estamos en la misma posición delante de Dios, todos aquellos que somos redimidos. No hay nadie que esté más arriba o más abajo, ¿verdad? No se trata de que porque soy pastor o no soy pastor, Dios me va a escuchar o Dios no me va a oír. No. Como digo, no hay un estilo específico. Puede ser la oración un ruego, puede ser un llanto, puede ser quizás ni siquiera decir una palabra, solo en mi mente, decir, Señor, ayúdame, Señor, esto. Vayamos al Salmo 5, versículos 1 y 2. Dice el Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y en el Salmo 6, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mí, lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Quizás esas son las oraciones más sinceras, ¿verdad? Cuando oramos, cuando estamos en aflicción y no tratamos de querer impresionar a Dios con palabras rebuscadas, ¿verdad? Sino le hablamos tal cual somos, en nuestra debilidad. No hay restricciones de petición, no hay un estilo específico en cuanto a cómo orar. Así que si usted está tratando de imitar cómo ora fulano en las palabras que dice, hermano, tranquilícese, cálmese, ¿verdad? Ore en su propio estilo. No hay límite de tiempo tampoco o de veces en cuanto a la oración. Con esto me refiero a que tal vez puede ser que por la mente de nosotros cruce la idea de, no, pues yo ya no le pido a Dios porque puede ser que Dios se aburra, se canse de estar escuchando que yo lo mismo y lo mismo. Los seres humanos somos así, miren, a veces, ahí en la casa mi hija a veces es que es bien insistente, ¿verdad? Y cuando quiere una cosa, es que me está diciendo a cada rato, y llega un momento en que yo le dije, no, ya no me digas nada, ¿verdad? Por favor. Porque está buscando obviamente que yo le dé algo. ¿Cuántas veces nosotros somos poco insistentes en la oración? Puede ser que hagamos una oración muy fervorosa un día, pero de ahí ya no volvemos a orar. Se nos olvidó. O decimos, bueno, yo ya le dije a Dios, y a ver, ¿verdad? Que se haga su voluntad. Pero la idea de la oración es, en realidad la enseñanza es ser persistente, insistente. Quiero decirles, hermanos, que Dios no se molesta en que seamos insistentes. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Es más, Dios se agrada cuando nosotros insistimos, cuando persistimos en pedirle algo.
Y es la enseñanza de él. Veamos ahí en Lucas capítulo 18. Lucas 18. Dice el Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué cosa? No desmayar. ¿Cuántos de nosotros a veces desmayamos a las primeras de cambio, verdad? O no oramos siempre. Y entonces le relata el Señor aquí la parábola diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. O sea, ¿qué está diciendo el juez aquí? Yo a esta mujer ya no la soporto, ¿verdad? Ya me aburrió. Le haré justicia, dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Se imaginan el juez ahí? Primero dice que era un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era un hombre malo aparentemente, un juez. Digo, no todos los jueces son malos, con el perdón de los hermanos abogados, ¿verdad? Pero este hombre era así. Y esta mujer llegaba con frecuencia a pedirle sobre su caso. Hasta que vino el juez y dijo, no, ya estuvo, ya no. Le voy a resolver porque ya no quiero que me agote la paciencia. Y entonces fíjense la aplicación que da el Señor. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué es lo que está diciendo? Si este juez injusto decidió hacerle justicia a la mujer por la insistencia de la mujer, pues mucho más Dios, ¿verdad? Que es un Dios bueno y misericordioso, ante nuestra insistencia, cuando Él ve que realmente persistimos, nos va a responder, cuando es su voluntad, obviamente. Tenemos que entender también otro punto, que la respuesta a nuestras oraciones no depende de nuestro poder, sino del poder de Dios. A veces puede ser que lleguemos a pensar de que para que Dios nos oiga tenemos que ser casi perfectos. Y tener una asistencia casi perfecta a la iglesia, estar en algún ministerio sirviéndole, como diciendo, bueno, tengo los méritos suficientes para que Dios me oiga y me responda. Pero es interesante lo que Santiago nos relata, y quiero que vayan al capítulo 5 de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 17. Aquí Santiago nos relata acerca de Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y nos dice ciertas cosas interesantes a tomar en cuenta. Dice así, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esa es la primera cosa importante a entender. Si bien decimos y hablamos de ciertos personajes como grandes profetas, pero la verdad es que esa es una designación que nosotros estamos haciendo. Pero lo que Dios dice es que Elías era un hombre, ¿cómo era? Imperfecto. Era débil, tenía sus debilidades. Y era, dice, semejante a quiénes? A nosotros, hermanos.
Si cualquiera de nosotros podría ser Elías, pues. ¿Ah? Elías no era un superdotado, no era un Superman, no era un superhéroe. Era igual que nosotros, de carne y hueso, con debilidades, defectos, imperfecciones, dudas, todo eso. No idealicemos a Elías. Bueno, a ningún hombre idealicemos, pues, ni a Pablo mismo. El gran apóstol Pablo, como le solemos llamar. Pablo era igual de imperfecto y de débil. Entonces, ¿en qué radicó el hecho de que Dios haya usado a Elías para hacer algo tan grandioso? Como fue el hecho de haber detenido la lluvia por 3 años y medio. Imagínense, ¿a alguien de ustedes se le ocurriría pedirle a Dios algo semejante? Probablemente no, porque uno va a decir, no, hombre, si no he logrado ni siquiera que Dios me responda, que proveerme una cosa que le estoy pidiendo, no me va a responder Dios en una cosa tan grande como Él, o algo así. Podríamos pensar. Pero la verdad es que para Dios no hay cosas grandes ni hay cosas chiquitas. Eso será para nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Verdad? No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿en qué radicó la diferencia? En el hecho de que siendo Elías alguien tan débil, pero logró que Dios lo escuchara en una cosa de tan grande magnitud. Porque él dijo, fíjense lo que dijo, y vamos a ir, sin perder aquí en Santiago, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. En el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! ¡Qué audacia! Imagínense que ustedes llegan mañana al trabajo y dicen: quiero decirles que este día va a suceder tal cosa por mi palabra. Yo creo que ni ustedes mismos lo creerían lo que están diciendo y todo el mundo se reiría, ¿verdad? Pero aquí está Elías diciendo: miren, no va a haber lluvia por mi palabra, dice. Fíjense bien en esa frase que él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La vuelve a repetir en el siguiente capítulo, en el versículo 15, y dice en el 18:15: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Bueno, volvamos hoy a Santiago, versículo 17 del capítulo 5, y dice, después de que dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, dice lo siguiente: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo había leído muchas veces este versículo, pero hoy que estaba estudiando para este mensaje dije yo, bueno, ¿y cómo supo Santiago que Elías oró fervientemente? Entonces me fui a buscar dónde estaba la oración de Elías. ¿Saben qué? No aparece, ¿verdad? No aparece la oración que Elías hizo. Entonces dije yo, bueno, ¿y cómo es que Santiago llegó a esta conclusión? Que Elías oró fervientemente. Y entonces dije yo, bueno, puede ser tal vez que había una tradición oral, ¿verdad?, en esa época, en cuanto a cómo había sido esos sucesos en la vida de Elías. O puede ser que había algún escrito ahí, que no, de los escritos no inspirados, ¿verdad?, historia de los judíos, donde
hablaba algo acerca de la oración. O puede ser que Dios le haya inspirado en ese momento a Santiago a escribir, pon que Elías oró fervientemente. Pero ninguna realmente me satisfacía. Y yo dije, bueno, voy a leer más. Leí un par de comentarios y entonces dije, ya sé dónde está la clave. ¿Cómo es que Santiago llega a la conclusión de que Elías oró fervientemente? La palabra fervientemente allí utilizada, más bien está significando insistentemente, ¿verdad? O sea, algo que está machacando. Señor, te pido que no llueva. Se acostaba Elías, se levantaba, Señor, que no llueva. Y al rato, Señor, que no llueva. Señor, que no llueva. Claro, quiero decir una cosa, Elías estaba motivado por el celo de Dios, porque él estaba viendo al pueblo de Israel sumido en la apostasía, adorando a dioses falsos. Y eso era lo que lo motivaba a Elías a orar de esa manera. O sea, no era un capricho de Elías, no era para querer demostrar, para que vean qué poderosa es mi oración, ¿verdad? Que cuando yo oro, no. Elías estaba motivado por la gloria de Dios, por ese celo por Dios. Y entonces, cuando voy a leer esos pasajes, encuentro esa frase que les acabo de decir. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba en modo oración, hermanos, persistentemente delante de Dios. Como cuando nosotros decimos, bueno, vayamos a la presencia de Dios, decimos, cuando vamos a orar. Pues él dice, yo vivo en la presencia de Dios. Estoy orando continuamente, insistentemente. A eso se refiere el hecho de que oró fervientemente. Y a pesar entonces de sus debilidades, a pesar de sus imperfecciones, Dios le respondió y Dios lo usó. Porque como dice Pablo, Dios perfecciona su poder en la debilidad. Entre más débiles somos y entre más reconocemos que somos débiles, ¿verdad? Porque somos débiles, pero a veces no lo reconocemos. Pero cuando entendemos y reconocemos que somos débiles, que somos imperfectos, que somos indignos, y que si alguna respuesta recibimos de Dios es por su gracia, entonces Dios va a escucharnos. Pero tenemos que ser insistentes, perseverantes en pedir algo. Como esa viuda, no desmayemos. Lo pedimos en la mañana, lo pedimos a media mañana, al mediodía, a media tarde, en la noche. Señor, te pido por esto. Señor, te pido por esto. Hasta que Dios nos oiga y nos responda. Y ya sea que nos diga no o que nos diga sí, ¿verdad? Porque a Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, en pocas palabras, no, Pablo, mira, esto no te lo voy a dar, ¿verdad? En ese momento Pablo dejó de orar, pues entendió que Dios le dijo, no, ¿verdad? Pero fue hasta que Dios le dijo que no se lo iba a dar. Mientras tanto, Pablo estaba insistiendo. Por eso Pablo habla de oraciones, ruegos, súplicas. Entonces, hermanos, podemos orar y debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier forma, con cualquier estilo, usando las palabras que vengan a nuestra mente, o tal vez solo pensando, meditando. Puede ser que oremos con alegría, puede ser que oremos con gozo. A veces nos piden orar y decimos, no, ahorita no, ¿verdad? Porque no me siento bien. Hermanos, no importa que no se sienta bien.
¿verdad? Oremos. El enemigo nos engaña fácilmente. Y para terminar, dos cosas más que quiero que queden en nuestra mente, y son las siguientes. Dice en Proverbios 15:8 que la oración de los rectos es el gozo de Dios. La oración de los rectos es el gozo de Dios. Ahora, ¿se ha imaginado usted a Dios gozoso, alegre? ¿Se ha imaginado a usted a Dios cantando? Y cantando, como dice en Habacuc, cantando sobre usted, gozándose sobre usted. Pues así es, hermanos, aunque no lo creamos, ¿verdad? Dios se goza sobre nosotros. Y cuando nos oye que elevamos nuestras peticiones, Él se alegra, se goza. ¿Cómo será allá en los cielos cuando Dios se goza? No sé, es una cosa increíble, ¿verdad? Que escapa a nuestra imaginación, a nuestro entendimiento. Dios haciendo celebración al escuchar nuestras oraciones. La oración de los rectos es su gozo. Y el Salmo 51:17, les pido que vayan conmigo a ese salmo. Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, el que nuestra oración llegue delante de Dios depende de esto, que nuestro corazón esté contrito y humillado, que nuestro corazón reconozca que somos, como dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo puedo pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, pero si no estoy humillado en mi corazón, ¿qué creen que va a pasar con mi oración? Dios no me escucha. Pero cuando yo estoy delante de Dios con un corazón humillado, como debe ser, como Dios quiere, mi oración va a llegar delante de Dios. No importa cómo la diga, ni en qué momento la diga, ni en qué idioma la diga, ¿verdad? Dios me va a escuchar, porque Él lo ha prometido, porque Él acepta ese corazón contrito y humillado. Hermanos, podemos convertirnos en hombres y mujeres de oración, pero no pensemos que para eso necesitamos pasar 1 hora, 2 horas ahí encerrados en nuestro cuarto, arrodillados, ¿verdad? No, no es necesario eso. Si lo puede hacer, hágalo, fantástico. Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros no podemos hacer eso. No nos queda tiempo o nos cansaríamos quizás fácilmente o a los 10 minutos, como les digo, caeríamos ahí dormidos en el suelo o en la cama. Pero Dios, en su gracia, nos da la oportunidad de que si oramos en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier forma, Él nos va a escuchar. Porque como digo, insisto, no depende de esas cosas, sino depende de un corazón contrito y humillado. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, porque eres tan bueno, Padre. Gracias por tu gracia. No la comprendemos, Señor, pero queremos gozarnos en ella. Y tal vez sí comprendemos un poquito, mi Dios, de tu gracia, pero tu gracia es tan maravillosa. Como dice ese canto inefable, la divina gracia es inmensurable cual la mar. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, Padre, ayúdanos a ser persistentes en la oración,
a buscarte continuamente, de mañana, de tarde, de mediodía, en la noche, en donde quiera que estemos, sabiendo, Señor, que cuando llegamos ante ti con la actitud correcta, tú nos oyes, tú nos escuchas y tú respondes conforme a tu voluntad. Señor, bendito sea tu nombre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.